El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:25 en la mañana, saludamos ya a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos enlazados con Majestad Televisión. Despedimos al colega y amigo Osvaldo Garzón en la primera emisión del informativo. Ya Majestad Televisión se enlaza con A Primera Hora. Saludos cordiales a nuestra audiencia en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Recordar que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta para Pichincho 89.7 FM estéreo, para Esmeraldas 97.5. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. También en Santo Domingo, los suscriptores de TVNet pueden sintonizar Majestad Radio a través del canal 3. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y también en el canal de YouTube de Majestad Radio. Gracias por su sintonía. A ver, ayer hubo un anuncio por parte de varias organizaciones sindicales y sociales, lideradas por el Frente Unitario de los Trabajadores, respecto de llevar adelante el próximo miércoles 11 de agosto una jornada de movilización en contra del gobierno del presidente Lasso y también de la Corte Constitucional. Aparentemente, y eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, la razón central de esta protesta tiene que ver justamente o está atada a la huelga de hambre que durante 3 semanas llevan adelante los maestros de la Unión Nacional de Educadores por la situación de la no aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y las reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en su momento y cuyo caso está pendiente de resolución en la Corte Constitucional. José Villavicencio está con nosotros. Él es el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE. ¿Cómo le va, José? Bienvenido. Un gusto, buenos días, Fabricio, para su audiencia, a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Cuéntenos los detalles de la movilización que tienen prevista para el próximo miércoles. Sin duda, son varios los aspectos por cuales el Frente Unitario ha convocado a esta acción el 11 de agosto. Primero, nosotros estamos exigiéndole al presidente Lasso que es el momento de congelar los precios de los combustibles. No puede ser posible que cada 11, cada 12 de cada mes el pueblo ecuatoriano reciba golpes, porque el incrementar los precios a los combustibles ha llevado a incrementarse los pasajes y los productos de primera necesidad, y ahí no hay quien controle. Entonces, cada 11 se suben los precios de los combustibles y el afectado es el pueblo ecuatoriano, el de a pie. Segundo, tiene que ver con el tema de que la Corte se pronuncie sobre varias demandas que hemos presentado. La Corte Constitucional es la llamada a hacer respetar la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. La Corte Constitucional no puede ponerse los trajes y actuar frente a los gobiernos de turno. Y digo esto porque ustedes y la ciudadanía es testiga de que la Corte se prestó para reducir el presupuesto para la educación. Hemos presentado la demanda de la ley humanitaria, una ley que se ha hecho los estudios adecuados con profesionales y se ha demostrado que esa ley afectó en el tema psicológico, en el tema humano, en el tema económico a los trabajadores por la aplicación de la misma. Se dio en octubre la audiencia, tenían 90 días los jueces para pronunciarse. Hasta ahora brillan por su ausencia. Y está también el tema de la LOEI, que están jugando con la vida de las personas, más de 80 huelguistas, entre maestros, padres de familia, estudiantes, y no hay respuesta. Pero el gobierno del encuentro tampoco se pronuncia, porque la Asamblea ha convocado a una mesa para discutir este aspecto. Y el gran ausente, que dice que es el gobierno del encuentro, no está presente. Pero tampoco está presente el delegado del gobierno, como es el presidente del Consejo Directivo del IES, sobre que ellos demandaron a la OEI. Entonces, no hay atención. Está el tema de la Corte, el tema de los combustibles, está el tema de los despidos. Fabricio, 2.700.000 personas tienen empleo. 2.700.000 personas tienen empleo. 2 de cada 10 ecuatorianos. Y resulta que hoy se sigue despidiendo a trabajadores
que por lo menos tienen un empleo. ¿Cómo se va a reactivar la economía si les dejamos sin ingreso a los trabajadores? Usted se refiere, por ejemplo, a lo que se conoció ayer, que 364 servidores del IES fueron desvinculados, por ejemplo. Exactamente, pero ¿a quiénes se están desvinculando? A auxiliares de enfermería, a trabajadores de limpieza, porque al asesor del asesor no se le topa, o a la gente que fue puesta por las mafias que existen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se está topando. Entonces se quiere justificar el tema de el combate a la corrupción sacando a gente que está cumpliendo su trabajo. Y recordará usted que les ofrecieron estabilidad con la famosa ley humanitaria. Y le están despidiendo a gente que estuvo poniendo el pecho a las balas en plena pandemia y sin medidas de bioseguridad. Trabajadores del IES y trabajadores del sistema de salud como tal, que les ofrecieron nombramiento, pero resulta que le están dando nombramiento a gente que nunca tuvo en la pandemia. Que por cierto también tienen el derecho. Ahora, por lo menos cumplan. De todo esto que nos ha dicho, que son las razones por las cuales ustedes están preparando la movilización para la próxima semana, ¿han intentado tener un encuentro con el gobierno del encuentro, como así se denomina el gobierno del presidente Lasso? ¿Han intentado acercarse al gobierno, pedir audiencia con el presidente, dialogar con la ministra de gobierno o con alguno de sus secretarios? ¿Lo han intentado hacer? Queremos informarle al pueblo ecuatoriano y a usted, Fabricio, que el Frente Unitario se reunió con el ministro del Trabajo. Una primera reunión que hemos dicho claramente que el ministro del Trabajo no puede confundir esa reunión con la supuesta socialización de la ley de oportunidades. Y ahí dejamos sentados 4 ejes para tratar en mesas de trabajo. Política laboral, generación de empleo, que se resuelva la conflictividad laboral que se agudizó en el 2020 por la pandemia y que se reactive el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es el espacio donde se debe discutir de manera tripartita el tema laboral, el tema de salarios, etcétera. Hasta el momento no han habido respuestas. Pero a lo que usted preguntaba, Fabricio, 1 de julio del 2021 el FUE entregó el documento al presidente Lasso, dándole a conocer nuestra postura, nuestras demandas y nuestras propuestas y solicitándole una audiencia. Resulta que nos contestan el 7 de julio una ingeniera Linda Guadalupe, directora de Atención Ciudadana, y nos remite al Ministerio del Trabajo. Y no se entiende de que si hubiera querido el FUE reunirse con el ministro del Trabajo nuevamente, hubiéramos solicitado la audiencia a él. Estamos solicitando la audiencia al presidente Lasso para plantear el tema. Cuando conversaron con Patricio Donoso, ministro de Trabajo, ¿concordaron algo? ¿Generaron algún tipo de consenso, algún entendimiento o no? Fue una primera reunión para dejar planteada nuestra postura, nuestras demandas, nuestras exigencias, nuestras propuestas. Y planteamos trabajar en estos 4 ejes. Se entendía que íbamos a ser convocados para discutir hasta ahora. Entonces, ¿de qué gobierno del encuentro hablamos? Mire, está el tema de los combustibles, este es el tema del IES, no únicamente por los despedidos, sino por el tema de no pago de la deuda de salud, del no pago del 40%, y hoy se quiere generar un pánico económico diciendo que no hay plata. ¿Y qué está haciendo el gobierno para pagar el 40% que desde octubre del 2019 no se paga? La deuda de salud que bordea los 5.000 millones de dólares, una deuda global que bordea los 20.000 billones de dólares. Y entonces, ¿acaso estamos ejecutando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que dicen que para salvar el IES hay que incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones? ¿Acaso los afiliados, jubilados y pensionistas somos responsables de la situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Cuando Correa y sus secuaces se pasean y se llevaron los recursos del IES y hasta ahora no hay pronunciamientos de los mismos informes que dio la Contraloría sobre la situación del IES. Y entonces es fácil pretender descargar la crisis en el pueblo ecuatoriano, en los trabajadores, cuando no se hace nada y ni siquiera se atiende los distintos petitorios que estamos haciendo. Ahora bien, esta decisión que ha sido anunciada el día de ayer por ustedes de la jornada, ¿es irreversible? O si en estas horas el presidente Lasso decide conceder esa audiencia o el ministro Patricio Donoso los llama y les dice, vean, conversemos nuevamente, ¿ustedes podrían ceder y dejar de lado esa movilización del miércoles? Diálogos con movilización.
que es un derecho que tenemos los trabajadores y los pueblos. Y frente a eso, vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Si es que hay acercamientos del gobierno o de algún ministerio. Sin embargo, la decisión está tomada, es una primera acción convocada para el 11 de agosto para exigir trabajo, defensa del IES, para exigir que se congelen los combustibles, que se respeten los derechos humanos. Patricio, la vacunación no puede ser el pretexto o no puede ser la cortina de humo para seguir dándole golpes al pueblo ecuatoriano. Esta acción, José, ¿será combativa, será pacífica? O sea, ¿ustedes cómo la visualizan? ¿Cómo la han planificado? ¿Cómo la han previsto para el próximo miércoles 11 de agosto, José Villavicencio? Es una primera movilización donde estarán los trabajadores, los sectores sociales, el seguro campesino, los arroceros, porque se burlan también del campesinado. Incrementan el precio del arroz, dice, a $1. O sea, cuando la propuesta era distinta, diferente. Más allá de la amenaza que hizo el presidente Lasso de que si cierran las vías nos van a encarcelar, entonces nosotros le decimos, si es que van en esa línea, empieza a construir más cárceles, porque no va a tener espacio para meter a la gente que está exigiendo respuestas, que está exigiendo que se respeten los derechos. Entonces, una primera jornada a nivel nacional que será a partir de las 16 horas, sin dejar de plantear de que también habrán acciones en la mañana por parte del seguro campesino y también en estos días donde están ejecutando diferentes acciones los maestros, que la huelga no es únicamente los maestros, están los padres, los hijos de los obreros, donde están exigiendo que es el momento de mejorar las condiciones de vida, de la educación, del magisterio, y se oponen a un derecho que están planteando los maestros de 30 años sin límite de edad para el tema de la jubilación. Y no se entiende de que las partidas de los maestros no se pueden suprimir. Fabricio, si se jubila un maestro, tienen la oportunidad de ingresar 2 o 1,5 por lo menos. Y eso va a mejorar la economía, va a sostener al mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se quiere generar un pánico económico, que eso va a traer más déficit económico, más miseria, más pobreza. No, pobreza ya existe, miseria ya existe por las malas decisiones y por no tener políticas públicas en favor de las personas, en favor de los ecuatorianos. Yo le voy a decir una cosa, José, y me gustaría su comentario. No sé si usted ya tiene conocimiento, pero resulta que anoche fue subido a la página de decretos de la Presidencia de la República el decreto ejecutivo número 145, suscrito por el presidente Guillermo Lasso con fecha 3 de agosto, que implica una reforma al reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mi pregunta es, ¿este elemento, este detalle podría de alguna manera contribuir a revertir las razones de la protesta que ustedes están anunciando? Porque claro, una de las razones que ustedes plantean es justamente las demandas del magisterio, pero el presidente Lasso ha expedido esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural a través de un decreto ejecutivo. No sé si ustedes ya tenían conocimiento de este detalle. Justamente ese decreto nos ha llegado el día de hoy, no lo hemos podido revisar porque hemos estado desde la primera hora atendiendo algunas entrevistas, pero si es que ese decreto va en esa línea, la pregunta es ¿por qué no asiste el gobierno a la mesa que ha convocado la asamblea y discutir y debatir y llegar a acuerdos, a consensos sobre el tema de la LOEI? Mire, entonces no ha habido eso. No ha habido el tema del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que vuelvo y repito, es el delegado del gobierno, que por cierto nosotros no tenemos representante porque usted es testigo de que el presidente Lasso vetó la reforma al artículo 28. Mire, entonces vamos a revisar, pero hasta el momento no ha habido la voluntad del gobierno. La UNI ha planteado que hay un plazo hasta este viernes 6 de agosto. Caso contrario, se van a aumentar las huelgas en otras provincias. Hasta ahora hay 11 provincias, más de 80 huelguistas. Y la Corte y las autoridades deben entender que se está jugando con la vida de las personas. Porque declarar la huelga de hambre es una decisión de alto nivel y no se puede jugar
con la vida de las personas. No se puede seguir vulnerando los derechos humanos cuando los jueces tienen en sus manos la decisión de pronunciarse y hacer respetar la ley que fue aprobada en la Asamblea. Correcto, José Villavicencio. Estamos pendientes entonces de la organización de esta movilización que ustedes han anunciado para la próxima semana y claro, nos gustaría en el transcurso del día tener conocimiento de la reacción del magisterio y de los trabajadores de las diferentes organizaciones que han anunciado la movilización para el próximo miércoles sobre el contenido de este decreto ejecutivo que podría, ya depende de ustedes del análisis, podría de alguna manera contribuir a la solución de lo que están planteando los miembros de la UNE. Gracias, José, por el tiempo. Que tenga un buen día. Buenos días, un abrazo a la distancia. Muy amable a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE. 7 de la mañana con 41 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad TV.